El día que Dios confundió al mundo, el secreto tras la Torre de Babel. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia no fue una pirámide egipcia ni la Gran Muralla china, sino una torre que intentó desafiar al propio cielo? Imagina una civilización entera, unida por un solo idioma, trabajando en perfecta armonía para construir una estructura tan alta que su cima debía tocar las nubes. No buscaban solo un récord de altura, sino hacerse un nombre, forjar un imperio eterno y desafiar una orden divina. Pero en un instante, todo se derrumbó, no por un terremoto ni por una guerra, sino porque de repente nadie podía entenderse. El arquitecto no entendía al albañil y el albañil no entendía a su ayudante. El caos absoluto. Esta es la fascinante y misteriosa historia de la Torre de Babel, una historia de orgullo, tecnología, castigo divino y un legado que resuena hasta nuestros días cada vez que escuchamos un idioma que no entendemos. Quédate conmigo para desentrañar los secretos arqueológicos, teológicos y humanos detrás de esta leyenda bíblica. Para entender la historia de Babel, primero debemos viajar en el tiempo y el espacio. Nos situamos en la llanura de Sainar, en el corazón de la antigua Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak. El relato bíblico en Génesis nos dice que esto ocurrió después del diluvio universal. La tierra era increíblemente fértil, un lugar perfecto para que la humanidad, que comenzaba a multiplicarse de nuevo, estableciera una gran civilización. La gente había migrado desde el este y encontró este valle ideal entre los ríos Tigris y Éufrates. Era el escenario perfecto para un nuevo comienzo, pero también para un nuevo acto de rebeldía. Ahora, ¿quién estaba detrás de esta monumental empresa? Aunque el capítulo 11 de Génesis no menciona a un líder específico, la tradición judía y historiadores antiguos como Flavio Josefo apuntan a una figura carismática y poderosa, Nimrod, descrito en la Biblia como un vigoroso cazador delante de Jehová. Su nombre se convirtió en sinónimo de rebelión. Según estas tradiciones, fue Nimrod quien, con su poder y persuasión, convenció al pueblo de que no debían su prosperidad a Dios, sino a su propia fuerza. Fue él quien los incitó a construir la torre como un símbolo de su independencia y poder, un monumento para unirse contra la voluntad divina de esparcirse y llenar la tierra. Nimrod representaba el primer gran intento de centralizar el poder político y religioso en un solo lugar, desafiando el plan original. Uno de los detalles más fascinantes de la historia de Babel es la tecnología que utilizaron. El texto bíblico es muy específico: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Esto puede no sonar impresionante hoy, pero en aquel entonces fue una verdadera revolución. En una llanura aluvial como Sainar no había canteras de piedra. La solución fue crear sus propios materiales de construcción, ladrillos de arcilla cocidos en hornos. Este proceso los hacía increíblemente duraderos y resistentes al agua, mucho más que los ladrillos secados al sol. Además, usaron betún, una forma de asfalto natural que abundaba en la región como mortero. Este adhesivo impermeable era superior a la mezcla de barro tradicional y permitió construir estructuras más altas y estables que nunca. Estaban literalmente en la vanguardia de la ingeniería de su tiempo. El motor que impulsaba este colosal proyecto era algo que hoy nos parece casi de ciencia ficción. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Imagina un mundo sin barreras de comunicación. La coordinación para una obra de esta magnitud era perfecta. Las órdenes se daban y se entendían al instante. Las ideas fluían sin necesidad de traducción. Esta unidad lingüística no era solo una herramienta práctica, era el pegamento social que mantenía unida a toda la civilización. Permitía una organización, planificación y ejecución sin precedente. Sin esta lengua única, el sueño de construir una torre que llegara hasta el cielo habría sido imposible desde el principio. Era la base de su fuerza y, como veremos, también el punto exacto de su vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál era su verdadera motivación? ¿Acaso creían literalmente que podían construir una escalera para subir al cielo y visitar a Dios?
Probablemente no. El texto revela su intención real. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí hay dos pecados clave. Primero, el orgullo. Hagámonos un nombre es una declaración de autosuficiencia y gloria propia. Querían ser recordados por su propia grandeza, no por la de su creador. Segundo, la desobediencia directa. Dios había ordenado a la humanidad: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Su plan de construir una ciudad para evitar ser esparcidos era una rebelión frontal contra este mandato. La torre no era un intento de alcanzar el cielo físicamente, sino un símbolo de su unidad rebelde y su deseo de controlar su propio destino. ¿Y cómo era realmente esta torre? Los arqueólogos e historiadores tienen una idea bastante clara. Lo más probable es que la Torre de Babel fuera un zigurat. Estas eran enormes estructuras piramidales escalonadas, muy comunes en la antigua Mesopotamia, que servían como templos. Cada ciudad importante tenía su propio zigurat, que se creía era la morada terrenal de su dios patrón. El candidato histórico más famoso para ser la Torre de Babel es el Itemenanki, un zigurat dedicado al dios Marduk en la ciudad de Babilonia. Su nombre significaba la casa del fundamento del cielo y la tierra. Las reconstrucciones basadas en hallazgos arqueológicos sugieren que era una estructura masiva, de unos 90 metros de altura, con 7 niveles y un templo en la cima. Encaja perfectamente con la descripción de una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Aquí encontramos una de las ironías más sutiles y poderosas del relato bíblico. Los hombres, en su orgullo, construyen algo que consideran altísimo, una proeza de la ingeniería que roza el cielo. Sin embargo, el texto dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Desde la perspectiva divina, su obra monumental era tan pequeña, tan insignificante, que Dios tuvo que bajar para poder observarla de cerca. Esta frase resalta la inmensa diferencia entre la perspectiva humana y la divina. Lo que para nosotros es un logro colosal, para el creador del universo es apenas un punto en el mapa. Es un momento de humildad literaria que pone en jaque todo el orgullo de los constructores de Babel, y entonces llega el clímax de la historia. Dios ve que su unidad y su único idioma les permiten hacer cualquier cosa que se propongan, y que su camino es de rebelión. Su solución no es destruir la torre con un rayo o un terremoto, sino atacar el fundamento mismo de su proyecto, la comunicación. El texto dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es crucial entender que esto no se describe como un proceso lento y evolutivo de diferenciación de dialectos. Fue una intervención divina, instantánea y sobrenatural. De un momento a otro, el arquitecto daba una orden en un idioma, y el capataz la escuchaba en otro completamente diferente. El caos fue inmediato. La cooperación se volvió imposible. La frustración y la desconfianza reemplazaron a la armonía. El proyecto se detuvo en seco. El propio nombre del lugar se convierte en un juego de palabras que encapsula toda la historia. La ciudad fue llamada Babel. En el idioma hebreo, este nombre suena muy parecido a la palabra Balao, que significa confundir. Así, para los hebreos, el nombre del lugar era un recordatorio perpetuo del juicio divino y la confusión de las lenguas. Sin embargo, la ironía es que en Okedio, el idioma local de Babilonia, el nombre Babulu tenía un significado completamente diferente y muy pretencioso. Significaba puerta de Dios. Los babilonios veían su ciudad como el centro del universo, una conexión directa entre el cielo y la tierra. El relato bíblico toma este nombre orgulloso y lo resignifica, convirtiéndolo en un símbolo universal de confusión y fracaso por el orgullo humano. El relato concluye con el resultado inevitable de la intervención divina. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La misma cosa que temían y que intentaron evitar a toda costa, ser esparcidos,
se cumplió como consecuencia directa de su rebeldía. Al no poder comunicarse, los grupos de personas que ahora hablaban el mismo nuevo idioma se agruparon y migraron juntos, buscando nuevos lugares para establecerse. Así, irónicamente, el acto de juicio que detuvo su proyecto rebelde fue el mismo mecanismo que cumplió el mandato original de Dios de llenar la tierra. La humanidad se diversificó en diferentes pueblos, naciones y culturas, cada uno con su propia lengua, marcando el origen de la diversidad lingüística que vemos en el mundo hoy. Para la teología cristiana, la historia de Babel no termina en Génesis. Encuentra su contraparte y su resolución miles de años después, en el día de Pentecostés, narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Babel, el orgullo humano llevó a la confusión de lenguas y a la dispersión. En Pentecostés, la humildad de los seguidores de Jesús llevó a un milagro que revirtió ese caos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Pero esta vez el resultado no fue confusión, sino entendimiento. Personas de todas las naciones que estaban en Jerusalén escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma nativo, mientras que Babel fue la división de la humanidad por un propósito egoísta. Pentecostés fue la reunificación de la humanidad para un propósito divino: proclamar el Evangelio. Es la restauración de la comunicación, no para construir una torre de ladrillo, sino para edificar una comunidad global de fe. La historia de la Torre de Babel es mucho más que un antiguo mito. Es una poderosa alegoría sobre los peligros del orgullo desmedido, la ambición sin límites y la rebelión contra un orden superior. Nos recuerda que la tecnología y la unidad, sin un propósito moral y humilde, pueden llevarnos a la autodestrucción. Cada vez que nos enfrentamos a una barrera idiomática, recordamos ese momento de confusión en la llanura de Sinor, pero también en un mundo cada vez más conectado. La historia de Pentecostés nos da la esperanza de que a través del entendimiento y el respeto mutuo podemos superar esas divisiones y comunicarnos de corazón a corazón. Babel nos enseña una lección de humildad que sigue siendo relevante hoy en nuestra era de rascacielos de acero y redes globales de comunicación. La verdadera grandeza no se mide por la altura de nuestras torres, sino por la profundidad de nuestra conexión con los demás y con lo trascendente. Gracias por acompañarme en este viaje a la antigua Babilonia. Si esta historia te ha parecido tan fascinante como a mí, no olvides darle a me gusta, compartir este video y sobre todo, suscribirte para no perderte ningún análisis profundo como este.